Azteca, de Gary Jennings, parte 6. Continuación. Si la caída de la noche coincidía con nuestra llegada a una comunidad de los Tianú, pasábamos la noche bajo techo y con muros que podrían ser de ladrillo de barro o de madera en los lugares más poblados, o simplemente de cañas y paja en los más pequeños. Podíamos comprar comida decente y algunas veces escoger las golosinas peculiares de la vecindad y alquilar mujeres para cocinar y servirnos. También se podía comprar agua caliente para bañarnos e incluso en algunas ocasiones alquilar una casita a vapor de alguna familia, en donde existiera una. En las comunidades lo suficientemente grandes y por un pago insignificante, Glotón de Sangre y yo usualmente podíamos encontrar una mujer para cada uno, y también algunas veces podíamos conseguir una esclava para ser compartida entre nuestros hombres. Sin embargo, muchas noches la oscuridad nos cogió en alguna tierra desierta entre los lugares poblados. Aunque para entonces ya todos nos habíamos acostumbrado a dormir en el suelo y a no temer a la oscuridad que nos rodeaba, aquellas noches eran por supuesto menos agradables. Nuestra cena solo consistía en frijoles, atole espeso y agua para beber. Pero si bien esto no era realmente una privación, en cambio sí lo era la falta de baño, yéndonos todos a dormir costrudos por la suciedad del día y escocidos por las picaduras de los insectos. No obstante, a veces teníamos la suficiente suerte como para poder acampar junto a un arroyo o un estanque de agua, en donde por lo menos podíamos tomar un baño de agua fría. Y otras veces también nuestra comida incluía la carne de algún animal salvaje cazado, por supuesto por Glotón de Sangre. A Coscatl le había dado por cargar el arco y las flechas de Glotón de Sangre, y ociosamente disparaba contra los árboles o cactus a lo largo del camino, hasta que llegó a utilizarlos con cierta habilidad. Como tenía la tendencia infantil de disparar sobre cualquier cosa que se moviera, generalmente traía criaturas que eran demasiado pequeñas para poder alimentarnos a todos, un conejo o una ardilla terrestre y cosas por el estilo. Pero una vez nos hizo correr a todos en todas direcciones cuando hirió a un épatl, zorrillo rayado blanco parduzco, con las consecuencias que ya pueden ustedes imaginarse. Sin embargo, un día, explorando por delante del grupo, encontró a un venado que estaba descansando y le lanzó una flecha y corrió detrás de la bestia hasta que ésta se bamboleó, cayó y murió. Él lo estaba descuartizando torpemente con su pequeño cuchillo de obsidiana cuando lo encontramos, y Glotón de Sangre le dijo: «Ni te tomes la molestia, muchacho. Déjalo para festín de los coyotín y buitres. Mira, has agujereado los intestinos. Así es que todo lo que contenían sus tripas se ha regado dentro de la cavidad de su cuerpo, y toda la comida estará completamente infectada». Coscatl miró alicaído, pero asintió cuando el viejo guerrero le enseñó: «Cualquiera que sea el animal, trata de dar en el blanco aquí o aquí, en el corazón o en los pulmones. Eso hará que les des una muerte más piadosa y nos producirá mayor comida». El muchacho aprendió la lección, y algunas veces nos brindó un buen manjar con la carne del venado que él había matado, limpia y adecuadamente. En cada parada que hacíamos en la noche, ya sea en una aldea o en la selva, yo dejaba que Glotón de Sangre, Coscatl y los esclavos hicieran el campamento o los arreglos necesarios para hospedarnos. Lo primero que hacía era sacar mis pinturas y papel de corteza y sentarme a anotar el curso de ese día, un mapa de la ruta, haciéndolo lo más perfecto que podía, señalando los límites,
la naturaleza del terreno y cosas parecidas, además de una descripción de cualquier paisaje extraordinario que hubiéramos visto o de cualquier otro suceso notorio que nos hubiera ocurrido. Si no me alcanzaba el tiempo para hacer eso antes que faltara totalmente la luz, lo terminaba temprano a la mañana siguiente, mientras que los demás levantaban el campamento. Siempre procuraba asentar la crónica lo más pronto posible, mientras todavía podía recordar cada cosa pertinente. El hecho fue que en esos años de juventud, esa práctica hizo que mi memoria se ejercitara tan asiduamente que vengo a caer en la cuenta de que ahora en mis años débiles todavía puedo recordar muchas cosas con claridad, incluyendo un número de ellas que podría desear que desaparecieran o se oscurecieran. En aquella jornada, como en las siguientes, aumenté mi conocimiento de palabras. Me esforzaba en aprender nuevas palabras de las tierras por las que íbamos viajando y el modo en que ésas se unían, para juntarse como su gente las hablaba. Como ya he dicho, mi náhuatl nativo era el lenguaje común en las rutas comerciales, y en casi todas las pequeñas aldeas, los posteca, mexica, podrían encontrar a alguien que lo hablara adecuadamente. Muchos mercaderes que viajaban se sentían satisfechos de encontrar a esos intérpretes y hacer todos sus tratos por medio de ellos. Probablemente nadie podría decir cuántas lenguas diferentes se hablaban fuera de las tierras de la Triple Alianza, pero un simple tratante en su carrera podía llegar a traficar con personas que hablaban cada una de ellas. Ese tratante ocupado con todas las cosas concernientes al comercio rara vez se inclinaba a molestarse en aprender cualquier lengua extranjera, dejándolas todas a un lado. Yo me sentía tan interesado que me tomé ese trabajo, porque consideraba que el conocimiento de las palabras era una ocupación más importante que el comercio. También parecía que poseía un don especial, por la facilidad con que aprendía nuevos lenguajes sin mucha dificultad, posiblemente porque había estado estudiando palabras toda mi vida, quizá por la temprana revelación de diferentes dialectos y acentos del náhuatl hablado en Xaltocan, en Texcoco, en Tenochtitlán y aún el conciso de Texcala. Los 2 esclavos de nuestro grupo hablaban sus diversas lenguas nativas, además de fragmentos de náhuatl que habían aprendido durante su cautividad. Y así fue como empecé mi aprendizaje de nuevas palabras, con ellos señalando a lo largo de nuestras jornadas tal o cual objeto. No quiero pretender que llegué a dominar cada una de esas lenguas extranjeras que encontré durante esa expedición. No hasta después de muchos otros viajes podría decir esto, pero aprendí lo suficiente del lenguaje de los tianú, de los zapoteca, de los chiapa y maya, de tal manera que por lo menos podía entenderme en casi todos los lugares que pasamos y a nuestro regreso todavía más. Esta habilidad para comunicarme también me facilitó el aprender las costumbres locales y sus maneras, y conforme a éstas, ser aceptado más hospitalariamente por cada pueblo. Además de hacer mi viaje más agradable y prolífero en experiencias, esa mutua aceptación me procuró mejores tratos comerciales, más que si hubiera sido el usual sordomudo, mercader, tratando de ajustar sus ventas por medio de un intérprete. Les ofrezco un ejemplo. Cuando nosotros cruzamos la orilla de una sierra, nuestro esclavo llamado Cuatro, que ordinariamente era muy lerdo, empezó a demostrar una viveza que no le caracterizaba, una cierta clase de alegre agitación. Le pregunté con lo que había aprendido de su lenguaje, y me contestó que su aldea natal de Xnochictlán no estaba lejos, delante de nosotros. Él la había dejado algunos años atrás para ir en busca de fortuna fuera de su mundo,
pero habiendo sido capturado por bandidos, había sido vendido a un noble chalca, siendo revendido varias veces más, hasta que finalmente vino a ser incluido en una ofrenda de tributo a Tenochtitlán, y así había venido a dar al grupo de esclavos en donde Glotón de Sangre lo había encontrado. Yo hubiera llegado a saber todo esto muy pronto, aún sin conocer nada de su lenguaje, porque al llegar a Xnochixtlán nos encontramos con el padre, la madre y los 2 hermanos de 4, que habían venido a recibir y saludar con lágrimas y sonrisas al que habían perdido hacía ya tiempo. Ellos y el tecutli de la aldea, o Xagola, que es como llaman en aquellos lugares a un pequeño gobernante, me suplicaron que les vendiera al hombre. Yo les expresé que estaba de acuerdo con sus sentimientos y con buena disposición para llegar a un acuerdo, pero les hice notar que 4 era el más grande de nuestros cargadores y el único que podía con el pesado saco de ruda obsidiana. Ante eso, el Xagola me propuso comprar al hombre y a la obsidiana, innegablemente útil para su pueblo que no tenía roca para construir sus aperos. Él sugirió como un trato justo una cantidad de chales tejidos que eran el único producto de la aldea. Admiré debidamente los chales que me enseñó, ya que eran bellos y prácticos. Sin embargo, tuve que decir a los aldeanos que yo estaba solo en la tercera parte de mi camino para terminar mi jornada, que todavía no estaba buscando hacer tratos, por lo que no me interesaba adquirir nuevas mercancías que tendría que cargar todo el camino hacia el sur y luego de regreso a casa otra vez. Yo podría haber dejado ese argumento fuera, pues había determinado en mi interior dejar a 4 en su familia, aún teniendo lo que perder. Pero para mi agradable sorpresa, su madre y su padre se pusieron a mi lado. Xagola, dijeron ellos respetuosamente al hombre que era la cabeza de la aldea. Mira al joven mercader. Tiene una cara bondadosa y es simpático. Él no quiere dejar que nuestro hijo se vaya otra vez. Pero nuestro hijo es legalmente de su propiedad y seguro que él pagó un alto precio por un hijo como el de nosotros. ¿Vas a estar regateando sobre el precio de libertad de uno de tu propia gente? No tuve necesidad de decir más. Simplemente me quedé allí, mirando bondadosa y simpáticamente, mientras la familia vociferante de 4 hacía que su líder reconociera su mezquino ajuste de precio. Finalmente, con la cara enrojecida de vergüenza, estuvo de acuerdo en abrir el tesoro del pueblo y me pagó con moneda corriente en lugar de mercancías. Por el hombre y su carga me dio semillas de cacao, pedacitos de estaño y cobre, mucho menos difíciles de cargar y más fáciles de negociar que los pedazos de obsidiana. En suma, recibí un precio justo por los pedazos de roca y 2 veces el precio de lo que había pagado por el esclavo. Cuando el cambio fue hecho y 4 volvió a ser otra vez un ciudadano libre de Xnochixtlán, toda la aldea se regocijó y declaró un día de fiesta e insistieron en darnos alojamiento allí aquella noche y un verdadero festín que incluía chocolatl y octli. Todo eso completamente gratis. La celebración continuaba cuando nosotros los viajeros nos retiramos a las chozas que nos habían asignado. Ya estando desvestidos para dormir, Glotón de Sangre eructó y me dijo: yo siempre pensé que era rebajarse mucho reconocer que la forma de hablar de los extranjeros fuera un lenguaje humano. Y pensaba que eras un necio en perder tu tiempo, Mixtli, cuando tomabas tus pinturas para aprender nuevas palabras de los bárbaros. Pero en estos momentos tengo que admitir. Él tuvo otro ventrudo eructo y se quedó dormido. Quizás sea del interés de usted, en su calidad de intérprete, joven señorito Molina,
Saber que cuando usted aprendió el náhuatl, probablemente aprendió la más fácil de todas las lenguas nativas. No quiero decir con esto que le dé escasa importancia a sus conocimientos. Usted habla el náhuatl admirablemente para ser un extranjero. Pero si alguna vez quiere ensayar con otros de nuestros lenguajes, los encontrará considerablemente más difíciles. Para citar nada más uno, por ejemplo, usted sabe que casi siempre en nuestro náhuatl los acentos caen sobre la penúltima parte de la palabra, como parece serlo también en español. Esta pudiera ser una de las razones por las cuales yo no encontré su español insuperable, si bien en otros aspectos es muy diferente del náhuatl. Por contraste, nuestros vecinos más cercanos con diferente lenguaje, los purépecha, acentúan casi siempre cada una de sus palabras en la tercera parte antes de la última. Ustedes lo habrán observado porque todavía quedan lugares llamados Pátzcuaro, Querétaro y otros. El lenguaje de los otomí se habla más al norte de aquí, y es todavía más difícil, porque ellos acentúan sus palabras en donde sea. Debo decir que de todos los lenguajes que he escuchado, incluyendo el de ustedes, el otomite es el más difícil de aprender. Solamente como una ilustración, esta tiene diferentes palabras para la risa de un hombre y la de una mujer. Toda mi vida he tenido que soportar el ser llamado por diferentes nombres. Entonces, cuando llegué a ser mercader viajero y era llamado en diferentes lenguajes, adquirí más nombres todavía, porque naturalmente nube oscura se decía diferente en todas partes. La gente zapoteca, por ejemplo, traducían mi nombre náhuatl de Tlilectic Mixtli a Saa Nayasu, o nube que es oscura. Aún después de que hube enseñado a la muchacha Ciania a hablar con soltura el náhuatl como cualquier mujer mexica, ella siempre me llamaba Saa. Podía con facilidad pronunciar la palabra Mixtli, pero invariablemente me llamaba Saa, y hacía de su sonido un encarecimiento que, viniendo de sus labios, era el nombre que más me gustaba de todos los que siempre he llevado. Pero de eso hablaré a su tiempo. Veo que usted, Fray Toribio, hace pequeñas anotaciones después de que ya ha escrito, tratando de indicar la forma en que el sonido se levanta y vuelve a descender en ese nombre de Saa, Nayasu. Sí, el sonido sube y baja, casi como una canción, y no sé cómo se las arreglará para hacerlo notar en su escritura, tanto como en la nuestra. Solo el lenguaje de los zapoteca se habla así, y es el más melodioso de todos los lenguajes del único mundo. Así también como los hombres zapoteca son los más bellos, y sus mujeres las más sublimes. Asimismo, debo decir que la palabra zapoteca es como los otros pueblos los llaman por la fruta del zapote, que crece abundantemente en sus tierras. El nombre que ellos se dan es más evocativo de las cumbres en que casi todos viven. Ben Saa, la gente nube. Ellos llaman a su lenguaje Locha. Comparado con el náhuatl, tiene solo un tronco de unos cuantos sonidos, y estos están compuestos en palabras mucho más cortas que las del náhuatl. Pero esos pocos sonidos tienen una infinidad de significados, de acuerdo a la forma en que ellos hablen, llanamente, o cantando hacia arriba, o vocalizando hacia abajo. El efecto musical que producen no es solamente un sonido dulce, sino que éste es indispensable para la comprensión de las palabras. En verdad, el canto es una de las partes más importantes de su lenguaje, ya que un zapotecatl puede componer con sonido hablado y transmitir su significado hasta el tamaño de un simple mensaje, por lo menos zumbando o silbando solamente su melodía.
Así fue como supimos cuando nos aproximábamos a las tierras de la gente nube. Y así también ellos lo supieron. Oímos un silbido penetrante que salía de la montaña que se veía enfrente de nuestro camino. Era un gorgojeo largo, como ningún pájaro podría haberlo hecho, y después de un momento fue repetido por alguien más adelante de nosotros, y el mismo silbido exactamente. Después de otros momentos, el silbido se repitió idénticamente, y casi inaudible a la distancia, muy lejos, delante de nosotros. Los vigías zapoteca, explicó Glotón de Sangre, ellos se comunican con silbidos en lugar de gritos como lo hacen nuestros llamadores a lo lejos. Yo le pregunté, ¿por qué tienen vigías? Nosotros estamos en la tierra llamada Huasyacac, y esta tierra ha sido disputada por los mixteca, los olmeca y los zapoteca. En algunos lugares ellos se han mezclado y viven amigablemente unos junto de otros. En otros se molestan y se roban unos a otros. Así es que todos los que llegan deben ser identificados. Este mensaje a base de silbidos probablemente en estos momentos esté llegando al palacio de Sáchila y sin duda está diciéndole a su venerado orador que nosotros somos mexica, que somos mercaderes posteca, cuántos somos y quizás aún el tamaño y forma de nuestros bultos. Quizás uno de sus soldados españoles montando a caballo y viajando veloz, cruzando a través de nuestras tierras cada día, encontraría cada aldea en la que parara cada noche muy distinta, diferente de la aldea en que pasó la noche anterior. Pero nosotros que viajábamos despacio, a pie, no encontrábamos cambios abruptos de un lugar a otro. Además nos dimos cuenta de que al sur del pueblo de Cuanáhuac todos parecían andar descalzos, excepto cuando se vestían para algún festival local. Y no notamos una gran diferencia entre una comunidad y otra. La apariencia física de la gente, sus costumbres, su arquitectura, todas esas cosas sí cambiaban, sí, pero el cambio era usualmente gradual y únicamente perceptible a intervalos. Nosotros pudimos observar aquí y allá, especialmente en las aldeas en donde todos sus habitantes se habían mezclado por generaciones, que un pueblo se diferenciaba de otro solamente porque unos eran más altos que otros, de piel más clara o más oscura, su carácter más jovial o gruñón que el de los otros. Pero generalmente la gente tendía a confundirse indistinguiblemente de un lugar a otro. En todas partes, los hombres que trabajaban llevaban nada más que un taparrabo blanco y se cubrían con un manto blanco en sus ratos de ocio. Las mujeres llevaban la familiar blusa blanca, la falda y presumiblemente la ropa interior usual. La ropa de esa gente estaba avivada en su blancura por bellos bordados y tanto los diseños como los colores variaban de un lugar a otro. También los nobles de diferentes regiones tenían gustos distintos sobre sus mantos de plumas y sus penachos, sus tapones de nariz, sus aretes, sus pendientes, sus brazaletes, los adornos para las pantorrillas y otra clase de aderezos. Pero esas variaciones rara vez eran notadas por los viajeros que cruzaban sus tierras, como nosotros. Se necesitaría una larga residencia en una aldea para reconocer a simple vista a un visitante de la aldea vecina a lo largo del camino. Ni siquiera los lenguajes cambiaban bruscamente, ni siquiera en las fronteras de cada nación. La manera de hablar de una nación se mezclaba y emergía dentro del lenguaje de la siguiente, y sólo después de varios días de camino se venía a dar cuenta el viajero que estaba escuchando una lengua totalmente nueva. Esta había sido una de nuestras experiencias en toda nuestra jornada,
hasta esos momentos en que entramos en la tierra de Oaxacac, la que ustedes se contentan con llamar Oaxaca, en donde el primer silbido melodioso de la bella y única lengua locha nos hizo notar que estábamos de repente entre gente completamente diferente a la que nos habíamos encontrado antes. Pasamos la primera noche en Oaxacac, en una aldea llamada Texitla, y no había nada especialmente notable acerca de aquella en particular. Las casas estaban construidas como todas las que nos habíamos acostumbrado a ver desde hacía algún tiempo, con varas sacadas del alma de las hojas de la palmera y con tejados hechos por sus hojas. Los baños y las cabañas de vapor estaban hechos de barro cocido, como todos los otros que habíamos visto recientemente. La comida que compramos era muy parecida a la que nos había sido servida en noches anteriores. Lo que era diferente era la gente de Texitla. «¡Pero si son muy bellos!», exclamó Coscatl. Lotón de Sangre no dijo nada, ya que él había estado antes en esos lugares. El viejo veterano solamente miró alrededor con afectación y aires de propietario, como si personalmente hubiera arreglado la existencia de Texitla con el único propósito de sorprendernos a Coscatl y a mí. Nunca antes había estado en una comunidad en donde toda la gente era tan uniformemente bella, y que incluso sus ropas de diario tuvieran un colorido tan alegre. Los hombres eran altos y musculosos, y sin embargo no se mostraban arrogantes, ni se envanecían de sus fuerzas. Eran alegres, y reían, y jugaban con sus hijos como si ellos también fueran niños. Las mujeres eran también altas para su sexo, ligeras y gentiles. Sus ojos sonreían cuando sus labios lo hacían. Tanto los hombres como las mujeres hacían que los viajeros como nosotros nos sintiéramos bien recibidos, aunque, como ya lo explicaré, los zapoteca no tenían muchos motivos para ser amistosos con nosotros los mexica. A pesar de eso, y de que la aldea era pequeña, yo hubiera podido tener una mujer aún, y a pesar de que todas las mujeres núbiles parecían estar felizmente casadas. Sin embargo, Texitla no era el único lugar aislado en donde había gente hermosa, como descubrimos al llegar a la populosa ciudad capital de Sáchila, y como confirmamos durante nuestra travesía por todo el resto de Oaxacac. Era una tierra en donde toda la gente era bien parecida, y sus maneras tan brillantes como sus vestidos. El gusto de los zapoteca por los colores brillantes era fácilmente comprensible, ya que esa nación producía los más finos colorantes. Era también el lugar más al norte en el recorrido de papagayos, guacamayos, tucanes y otros pájaros tropicales de esplendorosos plumajes. La razón por la cual los zapoteca llegaron a ser tan notables especímenes humanos era evidente. Así es que después de un día o dos en Sáchila, le dije a un anciano de la ciudad: «Su pueblo parece ser muy superior a otros pueblos que he conocido. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde vinieron ustedes?» «¿De dónde venimos?», preguntó él con un dejo de desdén en su voz ante mi ignorancia. Él era uno de los habitantes de la ciudad que hablaban náhuatl y que regularmente servía de intérprete a los viajeros posteca, y él fue el que me enseñó las primeras palabras que aprendí en Lochi. Su nombre era Yigu Nashinya, que quiere decir río rojo, y su rostro parecía un peñasco curtido por los elementos. Me dijo: «Ustedes los mexica cuentan que sus ancestros llegaron de un lugar muy lejano hacia el norte de sus dominios actuales. Los chiapa dicen que sus antepasados eran originarios de un lugar que estaba a una inmensurable distancia hacia el sur de su tierra actual. Y todos los demás pueblos también dicen que sus orígenes
provienen de algún otro lugar, lejos del actual en el que viven. Sí, todos los demás pueblos, excepto nosotros, los Ben Saa. No nos llamamos a nosotros mismos así por una razón tonta. Nosotros somos la gente nube, nacidos de las nubes, los árboles, las rocas y las montañas de esta tierra. Nosotros no llegamos aquí. Nosotros siempre hemos estado aquí. Dígame, joven, ¿usted ya ha visto y olido la Jie Lashido, la flor corazón? Yo le dije que a Jigu Shibi, que en lenguaje zapoteca quiere decir no, señor río. Ya las verá. Los hacemos crecer en los jardines de nuestras casas. La flor es llamada así porque su botón cerrado tiene la forma de un corazón humano. Las amas de casa solo cortan un botón cada vez, porque una sola flor, aunque todavía no esté abierta, llenará de perfume toda la casa. Otra de las distinciones de la flor corazón es que originalmente creció salvaje en las montañas que ve usted allá a lo lejos, y creció solo en estas montañas, y no en ningún otro lado. Como nosotros los Ben Saa llegamos a existir solamente aquí, y como nosotros, todavía florece aquí. Es un regocijo oler y ver a la flor corazón, como siempre lo ha sido, y los Ben Saa son gente vigorosa y fuerte, como siempre lo han sido. Haciendo eco de lo que Coscatl había dicho, cuando por primera vez él vio a esa gente, yo murmuré: Li Scarú, gente muy bella. Sí, tan bella como alegre, dijo el anciano sin falsa modestia. La gente nube ha permanecido así, manteniéndose como gente nube pura. Nosotros purificamos cualquier impureza que crece o se arrastra. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Si un niño nace malformado o intolerablemente feo, o da evidencias de tener alguna deficiencia mental, no lo dejamos crecer. Oh, nosotros no somos asesinos, como algunas otras tribus bárbaras que no solamente matan a sus infantes, sino que además los devoran. Al infortunado infante solo se le niega la teta de la madre, y se consume y muere en el buen tiempo que los dioses señalen. También desechamos a nuestros ancianos, cuando ellos ya están muy feos para ser vistos o demasiado débiles para cuidarse a sí mismos, o cuando sus mentes empiezan a decaer. Por supuesto, la inmolación de los viejos generalmente es voluntaria y hecha en beneficio. Empiezan a menguarse, me despediré de todos e iré a la casa santa. ¿Y no es cruel desarraigar el jardín? ¿Podar las ramas muertas de un huerto? Usted admira los efectos, pero deplora los medios. Que nosotros escojamos para sus compañeros. Que nosotros escojamos dejar morir a los defectuosos. Que nosotros rehusemos engendrar mestizos. ¿Mestizos? Hemos sido repetidamente los más recientes y sufrimos continuas infiltraciones de tribus más pequeñas con ninguno de ellos. Si bien los extranjeros se mueven entre nosotros y aún viven entre nosotros, siempre les prohibiremos mezclar su sangre con la nuestra. Yo le dije, no sé cómo pueden hacerlo. Hombres y mujeres siempre serán lo que son, y difícilmente podrán permitir un intercurso social con los forasteros, y tener la esperanza de prevenir un contacto sexual con ellos. Oh, nosotros somos humanos, concedió él. Nuestros hombres voluntariamente prueban las mujeres de otras razas, y algunas de nuestras mujeres voluntariamente van a horcajarse al camino. Pero si alguno de la gente nube formalmente toma a un extranjero por marido o por esposa, en ese momento deja de ser gente nube. Este hecho es suficiente para que usualmente descorazone a aquellos que desean casarse con extranjeros. Pero hay otra razón por la cual estos matrimonios no son comunes.
Seguro que usted podrá darse cuenta de ello. Yo negué inciertamente con la cabeza. Usted ha viajado a través de otros pueblos. Mire a nuestros hombres. Mire a nuestras mujeres. ¿En qué otra nación fuera de Oaxaca podría encontrar parejas tan cerca de lo ideal para cada uno de ellos? Yo ya lo había notado, y su pregunta no tenía respuesta. Privilegiadamente, yo había conocido en otros tiempos ejemplares humanos en exceso favorables de otros pueblos. Mi bella hermana Tzitzi, que era Mexicatl, la señora de Tolan, que era Tecpanecatl, el pequeño y bello Coscatl, quien era Acolúa. Y privilegiadamente, ninguno de los especímenes zapoteca tenía ningún defecto. No podía negar que casi todas sus gentes tenían un rostro y una figura tan superiores como para hacer que la mayoría de los otros pueblos se vieran como los primeros experimentos fallidos de los dioses. Entre los mexica, a mí se me consideraba como una rareza por mi estatura y mi musculatura, pero casi todos los hombres zapoteca eran tan fuertes y altos como yo, y tenían ambas cosas, fuerza y sensibilidad en sus rostros. Casi todas las mujeres estaban ampliamente dotadas con las curvas femeninas, pero eran flexibles como las cañas, y sus rostros habían sido hechos en imitación de una diosa. Ojos grandes y luminosos, nariz recta, boca hecha para besar, piel traslúcida y sin manchas. Ciania era un vaso simétrico de cobre barnizado, lleno hasta el borde de miel y puesto al sol. Tanto los hombres como las mujeres se paraban altivos y se movían con gracia y hablaban su melodiosa lengua lochi con voces suaves. Los niños eran exquisitos, más allá de toda descripción, y educados con muy buenos modales. Me sentí muy contento de no poder salir de mí mismo para compararme con ellos. Pero los otros forasteros que vi en Oaxaca, la mayoría de ellos inmigrantes mixteca, son imperfectos. Hasta estos momentos todavía no lo puedo creer. Como nosotros decimos, considero con mi dedito el cuento del viejo intérprete Yigu, de cómo había sido creada su gente, espontánea, espléndida y completamente. Yo no puedo creer que, ya completamente formada, la gente nube brotó de esas montañas como la flor corazón. Jamás ninguna otra nación habló de un origen tan tontamente imposible. Todos los pueblos deben venir de algún otro lado, ¿no es así? Sin embargo, puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, que los zapotecas se negaron orgullosa y obstinadamente a mezclarse con los extranjeros, y que habían preservado su línea sanguínea original, aun cuando eso significara una crueldad hacia los que amaban. Como quiera que haya sido el verdadero origen de la gente nube, ellos se conformaron solamente con ser la mejor nación. Puedo creer eso porque yo estaba allí, caminando entre ellos, los hombres admirables y las mujeres deseables. Ayot, mujeres notables, irresistibles y atormentadoramente deseables. Ah, su ilustrísima, en nuestra práctica aquí, el señor escribano me acaba de leer la última frase que dije para recordarme en dónde me había quedado en nuestra última sesión. ¿Podría atreverme a suponer que su ilustrísima se ha unido hoy con nosotros para poder escuchar cómo violé a toda la población? Si, como usted dice, no se sorprendería de oír tal cosa, pero no desea escucharlo, entonces, permítame realmente sorprender a su ilustrísima. Aunque nosotros pasamos varios días en Sáchila y sus alrededores, no toqué ni siquiera a una mujer ahí. Sí, como su ilustrísima lo hace notar, esa no era una de mis características, aunque no puedo clamar el haber gozado de una repentina redención
en mi manera libertina de ser. Más bien, yo estaba en esos momentos afligido por una nueva perversidad. Yo no deseaba a ninguna de las mujeres que podía tener, porque las podía tener. Esas mujeres eran adorables, seductoras y sin duda muy diestras. Glotón de Sangre se revolcó en el prostíbulo todo el tiempo que estuvimos allí, pero la sola facilidad de tenerlas me hizo declinarlas. Lo que yo quería, lo que deseaba con lujuria y que insistía en tener, era una verdadera mujer de la gente nube. Quiero decir, una mujer que pudiera recular de horror ante un forastero como yo. Ese era el dilema. Yo deseaba lo que no podía tener, y no quería nada más que eso. Así es que no tuve a ninguna mujer, y por eso no puedo decirle nada a su ilustrísima acerca de las mujeres de Sáchila. Permítame en su lugar hablar un poco acerca de Huaxacac. Esa tierra es un caos de montañas, picos y peñascos. Montañas junto a montañas. Montañas sobre montañas. Los zapoteca, contentos con la protección y el aislamiento que reciben de sus montañas, rara vez se han tomado la molestia de aventurarse más allá de esas murallas. Así, también rara vez le dan la bienvenida a otras personas adentro. Para otras naciones han llegado a ser la gente encerrada. Sin embargo, el primer Moctezuma había determinado extender las rutas comerciales de los mexica hacia el sur y más allá del sur, y decidió hacerlo empleando la fuerza, y no por negociaciones diplomáticas. En el año de mi nacimiento, él guió a un ejército dentro de Huaxacac, y después de causar una gran devastación y muerte entre los zapoteca, decidió finalmente tomar a Sáchila por asalto. Él exigió libre paso a los viajeros posteca, mexica, y por supuesto puso a la gente nube bajo el tributo de Tenochtitlán, pero careció de un ejército más grande para apoyar las fuerzas de ocupación, y cuando regresó a su tierra llevando consigo la mayor parte de su ejército, dejó solo una pequeña guarnición para amparar al gobernador mexica y a los recaudadores de impuestos. En cuanto él estuvo fuera de la vista, los zapoteca mataron con toda naturalidad a toda la guarnición y reanudaron su forma de vida, y jamás pagaron por tributo algo más que una mezquina cantidad de algodón. En el año de mi nacimiento, él guió a un ejército dentro de Huaxacac, y después de causar una gran devastación y muerte entre los zapoteca, decidió finalmente tomar a Sáchila por asalto. Él exigió libre paso a los viajeros posteca, mexica, y por supuesto puso a la gente nube bajo el tributo de Tenochtitlán. Pero careció de un ejército más grande para apoyar las fuerzas de ocupación, y cuando regresó a su tierra, llevando consigo la mayor parte de su ejército, dejó solo una pequeña guarnición para amparar al gobernador mexica y a los recaudadores de impuestos. En cuanto él estuvo fuera de la vista, los zapoteca mataron con toda naturalidad a toda la guarnición y reanudaron su forma de vida, y jamás pagaron por tributo algo más que una mezquina cantidad de algodón. Esto hubiera traído una nueva y punitiva invasión por parte de los mexica, quienes hubieran destruido esa nación, ya que a Moctezuma no se le llamaba el Señor Furioso sin ninguna razón. Pero hubo dos cosas que lo impidieron. Los zapoteca fueron lo suficientemente sabios como para mantener su promesa de dejar a los mercaderes mexica viajar por sus tierras sin ser molestados, y en ese mismo año Moctezuma murió. Su sucesor, Axayácatl, estuvo satisfecho con la concesión que le daban al comercio mexica y lo suficientemente consciente de las dificultades que acarrearía
el conquistar y sostener una nación tan lejana, así es que no mandó más ejércitos. Aunque no había mucha amistad entre las dos naciones, sí se estableció una tregua mutua y tratos comerciales, que prevalecieron durante los 20 años antes de mi llegada y por algunos años después de ella. El centro ceremonial y la ciudad más venerada de Huaxyacac era la antigua ciudad de Liobán, a una corta jornada hacia el este de Sáchila, a la cual Yigu nos llevó un día a Coscatl y a mí para conocerla. Lotón de Sangre se quedó en Sáchila divirtiéndose en la Auyanicali, casa de placer. El nombre de la ciudad, Liobán, significa el hogar santo, pero nosotros los mexica la conocíamos desde hacía ya mucho tiempo por Mictlán, porque aquellos mexica que la habían visto de verdad creían que era la entrada terrestre hacia la oscuridad y hacia el horrendo lugar de ese mundo del más allá. Es una ciudad muy hermosa y bien conservada para su antigüedad. Hay muchos templos con muchas habitaciones, una de las cuales era la más grande que jamás había visto en mi vida, con un techo que solo hubiera podido estar soportado por un bosque de pilares. Las paredes de los edificios, tanto afuera como adentro, estaban adornadas con diseños profundamente labrados, que parecían tejidos petrificados, repetidos infinitamente en mosaicos blancos de piedra caliza, perfectamente bien acomodados. Como a su ilustrísima difícilmente necesita que le digan, esos numerosos templos del hogar santo evidenciaban claramente que la gente nube, como nosotros los mexica y ustedes los cristianos, rendía homenaje a una hueste completa de deidades. Allí estaba la virgen diosa Luna Beu, y el dios jaguar Bessie, y la diosa del amanecer Tanguyu, y no sé cuántos más. Pero a diferencia de nosotros los mexica, la gente nube cree, como ustedes los cristianos, que todos esos dioses y diosas están subordinados a un gran Señor todopoderoso que creó el universo y que gobierna sobre todas las cosas, como sus ángeles santos y demás. Esos dioses menores no podrían hacer uso de sus varias y separadas funciones, y en verdad ni siquiera hubieran podido existir sin el permiso y la supervisión del Dios más alto de toda la creación. Los zapoteca lo llaman Huizi-Tao, que quiere decir el aliento poderoso. Sin embargo, esos grandes templos austeros están construidos solamente en el nivel más alto del Liobán. Fueron construidos especialmente sobre aberturas terrestres que llevan a cuevas naturales, túneles y cavernas, en lo más profundo de la tierra, dando lugar a los zapoteca para enterrar a sus muertos por años incontables. A esa ciudad siempre han sido llevados sus nobles, altos sacerdotes y héroes guerreros muertos, para ser ceremoniosamente enterrados en cuartos ricamente decorados y amueblados, directamente debajo de los templos. Pero también había y hay habitación para los plebeyos en esas criptas profundas. Yigu nos contó que no se conocía el final de esas cuevas. Se comunicaban y corrían bajo el suelo por incontables largas carreras, y que había festones de piedra colgando de sus techos y pedestales de piedra surgiendo de sus suelos, que había cortinas y drapeados de piedra con diseños naturales, maravillosos y sobrenaturales, como si fueran cascadas petrificadas, o como los temerosos mexica imaginaban los portones de Mictlán. Y no solo los muertos vienen al hogar santo, dijo él. Como ya les dije, cuando sienta que mi vida ya no sirve para nada, vendré aquí para desaparecer. De acuerdo a lo que él decía,
cualquier hombre o mujer, plebeyos o nobles, quien estuviera baldado por la ancianidad, o cargado por sufrimientos o pesares, o cansado de vivir por alguna razón, podía demandar a los sacerdotes del lío Baán un entierro voluntario en el hogar santo. Él o ella, provistos con una antorcha de palo de pino, pero sin nada para comer, sería dejado en una de las cuevas que se cerraría a su espalda. Entonces, vagaría a través de los pasajes hasta que la luz o su fuerza se agotaran, o encontrara una caverna conveniente, o diera con un lugar que por instinto le dijera que alguno de sus antepasados yacía allí, y era un lugar agradable para morir. Entonces, el nuevo habitante se acomodaría y esperaría con calma a que su espíritu partiera a cualquier destino que le estaría reservado. Una de las cosas que me tenía perplejo del lío Baán era que ese lugar sagrado estuviera enclavado sobre plataformas de piedra al nivel del piso, y no hubiera sido elevado, con todo y sus templos, sobre una pirámide. Le pregunté al viejo el por qué. Los ancestros construyeron así este lugar para que tuviera solidez para resistir el siú, dijo, usando una palabra que yo no conocía. Pero en un momento, tanto Coscatl como yo supimos a lo que se refería, porque lo sentimos, como si nuestro guía lo hubiera citado especialmente para instruirnos. Tía Lolini, dijo Coscatl, con una voz que resonó como todo lo que nos rodeaba. Nosotros lo llamamos en náhuatl Tlalolini. Los zapoteca lo llaman Siú. Ustedes lo conocen por temblor de tierra. Yo ya había sentido a la tierra moverse antes, en Xaltocan, pero su movimiento era un moderado bailoteo hacia arriba y hacia abajo, y nosotros sabíamos que era solamente un acomodamiento de la isla para estar más confortablemente asentada en el fondo inestable del lago. Allí, en el hogar santo, el movimiento era diferente, un bamboleo rodante de lado a lado, como si la montaña hubiera sido un bote pequeño en un lago enfurecido, exactamente como lo había sentido algunas veces en aguas turbulentas, y en ese momento tuve náuseas. Varias piezas de piedra se salieron de su lugar en la parte alta de un edificio y llegaron fuertemente rodando hacia abajo un poco más allá. Yigu, apuntando hacia ellas, dijo: los antepasados construyeron fuertemente, pero rara vez pasa un día sin que haya un siú en Oaxaca, moderado o fuerte. Así, nosotros generalmente construimos las casas menos fuerte. Una casa hecha con el alma de la hoja de palma y tejado de palma o paja no puede dañar mucho a sus habitantes si los techos se caen encima de ellos, y se puede reconstruir con facilidad. Yo asentí con la cabeza, pues mi estómago estaba tan revuelto que tuve miedo de abrir la boca. El viejo sonrió comprensivamente. Esto ha afectado sus tripas, ¿verdad? Le apuesto a que afectará, además, a otro de sus órganos. Y así fue. Por alguna razón, mi tepuli se puso erecto y se estiró en toda su longitud y grosor. Nadie sabe el por qué, dijo Yigu, pero el siú afecta a todos los animales, de preferencia a los humanos. Los hombres y las mujeres se excitan sexualmente y en ocasiones, en un gran terremoto, se exaltan de tal manera que hacen cosas inmorales y en público. Cuando un temblor es realmente violento o prolongado, aún los muchachos pequeños eyaculan involuntariamente y las muchachas pequeñas llegan al orgasmo, como si fueran los adultos más sensuales, y por supuesto que se descarrían por lo ocurrido. Algunas veces,
mucho antes de que la tierra se mueva, los perros y los coyotín empiezan a lloriquear y a aullar, y los pájaros revolotean alrededor. Sabemos por su conducta cuándo un temblor verdadero y peligroso está por sentirse. Nuestros mineros y canteros corren a lugares seguros. Los nobles abandonan sus palacios de piedra. Los sacerdotes dejan sus templos de piedra. Aun estando prevenidos, una convulsión muy fuerte puede causar mucho daño y muerte. Para mi sorpresa, él se sonrió otra vez. A pesar de todo, nosotros tenemos que conceder que un temblor de tierra nos da más vida de la que arrebata. Después de cada temblor fuerte, cuando 3/4 partes del año han transcurrido, una gran cantidad de bebés nacen con solamente unos días de diferencia unos de otros. Podía creerlo, pues mi rígido miembro se había levantado de repente como un garrote y se negaba a apaciguarse. Envidié a Glotón de Sangre, quien estaba haciendo que ese día fuera, probablemente, recordado para siempre en la Aullannicalli. Si yo hubiera estado en cualquiera de las calles de Sáchila, habría podido romper la tregua entre los mexica y los zapoteca, y desnudar y violar a la primera mujer que encontrara. No necesito platicar sobre eso, pero quiero decir a su ilustrísima que aunque un temblor de tierra produce temor a los animales menores, a los humanos les inspira temor y excitación sexual. En la primera noche en que nuestro grupo acampó al aire libre, al principio de aquella larga jornada, por primera vez sentí el impacto del miedo hacia la oscuridad, el vacío y la soledad durante la noche en la selva, y después me embargó un sentimiento que me empujaba con urgencia a copular. Tanto el animal humano como cualquier otro animal irracional sentimos miedo al enfrentarnos a cualquier aspecto de la naturaleza que no podemos comprender ni controlar. Sin embargo, las criaturas inferiores no saben lo que es sentir miedo a la muerte, porque ellas no saben lo que es la muerte. Nosotros, los humanos, sí lo sabemos. Un hombre puede afrontar cara a cara una muerte honorable en el campo de batalla o en un altar. Una mujer puede afrontar el riesgo de una muerte honorable al dar a luz. Pero nosotros no podemos afrontar una muerte que llega de un modo diferente, como el soplo que apaga la llama de una lámpara. Nuestro miedo más grande proviene de ser extinguidos de una manera caprichosa y sin sentido. Y en el momento en que sentimos ese gran pavor, nuestro impulso instintivo nos hace hacer la única cosa que sabemos hacer en preservación de la vida. Algo muy profundo dentro de nuestro cerebro nos grita con desesperación: ¡Awilnema! ¡Copula! Si no puedes salvar tu vida, puedes hacer otra. Y así, el tepuli del hombre se levanta por sí solo. Las tepiti partes de la mujer se abren incitadoras. Sus jugos genitales empiezan a fluir. Bueno, esta es solamente una teoría, y una teoría solamente mía. Sin embargo, su ilustrísima, y también ustedes, reverendos frailes, eventualmente tendrán la oportunidad de verificar o desaprobar lo que les digo. Esta isla de Tenochtitlán, México, está asentada en una forma todavía más incómoda que la de Xaltocan, sobre el fondo fangoso del lago, y ha cambiado su posición varias veces antes, y algunas de ellas muy violentamente. Tarde o temprano, ustedes sentirán un convulsivo temblor de tierra, y entonces podrán verificar por sí mismos lo que sienten sus reverendas partes. No había ninguna razón verdadera para que nuestro grupo se quedara en Sáchila y en sus alrededores por tantos días, como nosotros hicimos, excepto porque era el lugar más agradable para descansar antes de que emprendiéramos la larga y pesada caminata ascendente a través de las montañas,
y también por el hecho de que, por todos los días grises que Glotón de Sangre había vivido, parecía determinado a no dejar desatendida a ni una sola de las accesibles y bellas Zapoteca. Por lo tanto, yo me dediqué a ver los bellos paisajes de la comarca, y ni siquiera me esforcé en concertar algún trato comercial, por una simple razón. La mercancía local más apreciada era el famoso colorante, y éste estaba agotado.